Trading Vibes. Vibe with the tribe. Muy buenas noches a todos. Para quienes no saben con quién hablan, están hablando con Andrés Ángel, Master Trader de la Academia Trading Vibes. Y hoy vamos a hablar acerca de las diferencias en las estrategias de Forex y otros mercados con las criptomonedas. Especialmente en la estrategia que yo manejo, Andrés Ángel, que se llama la estrategia del Smart Money. Recuerden buscarme en redes sociales como @piscomorado y recuerden seguirnos en @Trading Vibes Academy en nuestras redes sociales de YouTube e Instagram. Vamos a comenzar entonces con esto. Bueno, recordemos que el mercado de Forex nació como el mercado de los bancos centrales. ¿Por qué digo que nació como el mercado de los bancos centrales? El mercado de Forex, como lo conocemos hoy, pues ha dado grandes transformaciones. El Forex, que traduce el Foreign Exchange, o sea, el intercambio extranjero, el intercambio foráneo, es en siglos pasados lo que llamábamos el cambio de moneda, ¿cierto? Entonces, usted, por ejemplo, iba a Estados Unidos, se traía unos dólares de Estados Unidos porque su tía lo invitó a Miami, por allá en los años 70, y usted se traía un fajito de dólares de $1 y venía aquí a Colombia y los cambiaba por pesos colombianos y le iba muy bien porque la tasa de cambio es una tasa de cambio muy buena. Siempre ha sido una tasa de cambio muy buena. Ahora no es tan buena y se va a poner peor. Pero entonces usted se traía esos dólares muy orgullosos y los cambiaba en un exchange, ¿cierto? O en una casa de intercambios, ¿sí? Entonces esa casa de intercambios te daba a ti el cambio de una moneda a otra. A eso le llamamos Forex. Pero dentro del mundo bursátil, el mundo del Forex empezó después de los años 70, cuando empezó una cosa que se llamaba el Bretton Woods. El Bretton Woods fue una convención que hicieron los países después de que se acabó la Segunda Guerra Mundial, porque quedaron todos los grandes países con su economía muy pobre, ¿sí? Entonces hicieron una especie de convención para definir cómo iba a seguir funcionando la nueva economía. Y esa nueva economía, eh, según esa convención, entonces se dirigió a una cosa que se llamaba el patrón oro. El patrón oro, ustedes me han escuchado mucho hablar de esto. El patrón oro es como cuando nosotros en Colombia aquí teníamos una moneda de 100 pesos y entonces esos 100 pesos decían 100 pesos oro. Decían 100 pesos oro porque realmente esos 100 pesos estaban avalados por una reserva de oro que nosotros como país teníamos, ¿sí? Muchos de los países siguen teniendo oro, pero después de unos años, ese patrón tuvo que cambiar a otro patrón, que es el patrón fiat, que es el que tenemos en estos momentos dentro de nuestras economías, que es el patrón que se guía a través de la deuda. ¿Qué sucedió? Bueno, pues que el mercado del Forex, después de que empezamos el patrón fiat, se convirtió en el mercado de los sistemas financieros y el rendimiento de las monedas dentro de los países, ¿sí? Entonces el Forex es una comparación entre las monedas de un país con otro. Por eso nosotros vemos pares como USD, AUD, ¿sí? Comparando Estados Unidos con Canadá. O por ejemplo vemos el JPY frente a eh, AUD. Perdón, esto es dólar australiano, qué pena. Entonces el yen frente al dólar australiano y entonces cada uno tiene una tasa de cambio representativa frente a la otra moneda, ¿cierto? Ese es el juego del Forex. Ojo, pero este juego se convirtió en un negocio de especulación. ¿De quién? De los bancos centrales. Entonces los grandes agentes de este juego son los bancos centrales, o sea, los bancos representando a cada uno de los países. Este es el gran juego, o era el gran juego. Ya las cosas están cambiando un poco. ¿Qué pasa? Dentro de este mercado de Forex
siempre ha existido el mito, ojo, esto es un mito, ¿sí? Y es más causado por una apreciación técnica que no es certera, ¿sí? Y es el mito de que la creencia de que el mercado es manipulado por los agentes o por los grandes inversionistas o por los grandes bancos centrales. ¿Por qué? El mercado no es manipulado exactamente, sino que es autorregulado por las instituciones. Ojo, ¿por qué? Porque el propósito del mercado es generar liquidez a los participantes y dar una oferta de precios justa y equitativa, ¿sí? Ya van a ver qué tiene que ver esto con el BTC. Miremos, por ejemplo, un ejemplo aquí. Miremos, por ejemplo, yo ya no tengo pares aquí, por ejemplo, el dólar estadounidense frente al peso colombiano. Permítanme, yo quito esto de acá. Listo. Entonces vemos que, por ejemplo, esto es el BTC contra el dólar estadounidense. Yo sí decía, uy, a 5.000. Bueno, entonces, por ejemplo, ¿qué vemos en esta gráfica? En esta gráfica, lo que vemos es una comparación entre el rendimiento del dólar y el rendimiento de nuestra moneda llamada peso colombiano, aquí en Colombia, ¿cierto? ¿Qué sucede dentro de esta gráfica? Vamos a ver. Aquí lo que nos muestran es una comparación entre el tiempo y el precio, ¿cierto? Entre más corre el tiempo, entonces el precio va cambiando. ¿En cuánto estamos ahora en la tasa de cambio representativa del dólar al peso? Entonces nos dice que este dólar, o sea que un dólar, nos representa 3.526 pesos. 3.526 pesos. ¿Sí? A eso está la tasa representativa de cambio del dólar. ¿Qué sucede con esto? Como el Forex es una comparación entre las economías de los países, pero también es un juego de compradores y vendedores, lo que sucede es que si yo tengo 2.000 jugadores aquí diciendo que esto va a bajar y tengo 100 jugadores aquí diciendo que esto va a subir, pues entonces si este activo baja demasiado, estos 2.000 jugadores pueden ganar la partida que están arriesgando dentro del mercado, ¿sí? ¿Qué sucedería si estos 2.000 ganaran frente a estos 100? Pues que no es un mercado equilibrado. Por lo tanto, existe esto. Esto, como ya lo habíamos visto la semana pasada, es una jugada institucional. ¿Sí? ¿Por qué institucional? Porque para generar estos movimientos, que son movimientos institucionales, se debe invertir demasiado dinero dentro del mercado para que el mercado se mueva de esta forma. ¿Sí? ¿Para qué se mueve el mercado de esta forma? Para liquidar las posiciones que tienen estos 2.000 personajes que están poniendo en riesgo ¿qué? La liquidez. ¿Sí? Entonces ahí es donde nosotros entendemos que el mercado está creado específicamente para ser un proveedor de liquidez. Y si hay muchos jugadores poniendo en riesgo la liquidez, pues esos jugadores tienen que ser sacados del mercado. ¿Y qué pasa cuando se sacan los jugadores del mercado? Pues vuelve el mercado a a un rango, ¿sí? O a un estado, digámoslo así, de equilibrio. Los rangos, estos rangos son estados de equilibrio, ¿sí? Del precio, de los jugadores y de la oferta y la demanda, ¿sí? Y ahí es donde entra nuestro segundo jugador y es que esto que se llama un rango, que es un precio equilibrado, es lo que representan los mercados justos. O sea, ni es muy alto
ni es muy bajo, ¿sí? Los bancos quisieran siempre jugar a esto, a que el mercado se quede en rango, pero hay situaciones políticas, hay situaciones jurídicas, hay situaciones de movimientos del mercado, hay situaciones climáticas que hacen que el mercado se mueva de esta forma, ¿sí? Y cuando se mueve de esa forma, el mercado pierde el balance, ¿sí? Listo. Bueno, hasta ahí cómo vamos. Bien, ¿preguntas? ¿Hasta ahí? Ninguna. Listo. Vamos entonces. Entonces, la manipulación del mercado como tal no existe. El mercado es un juego de instituciones, y no solo de instituciones, sino también de generar una liquidez para los participantes y una oferta de precios justa y equitativa. Vamos a ver qué más sigue. Como les decía desde un principio, el mercado de Forex O sea, es un mercado OTC. yo tengo una pregunta. Claro que sí. O sea, que el que más pone dinero es el que mueve el mercado. Sí y no. Recordemos hace 15 días el evento de GameStop, ¿sí? No es necesariamente el que más ponga dinero, es el que dentro de sus saberes tenga la capacidad de mover el mercado hacia un lado, ¿sí? ¿Eso se mueve con dinero? Sí, pero no necesariamente tiene que ver con, en estos momentos, con las instituciones solamente, sino también con los jugadores dentro del mercado. Hasta hace poco los únicos jugadores que podían hacer esa clase de movimientos eran los mercados descentralizados que tenían una oferta con los bancos centrales o los grandes fondos de inversión. Ahora los mercados permiten a las personas, de cierta forma, ponerse de acuerdo para subir o bajar un activo. Lo que sucede con GameStop es parte de eso. Lo que sucede con BTC es parte de eso. Porque gran parte de los movimientos que se están dando en estos momentos son de personas naturales, ¿sí? Muchos de esos movimientos también apoyados en estos momentos por las instituciones. Pero recordemos la historia, como BTC tiene un histórico tan joven, ¿sí? Entonces los pequeños compradores podían hacer grandes diferencias en el mercado hace unos 5 años. Ahora los pequeños compradores generalmente ya no van a poder hacer esas grandes diferencias. Ya son las grandes instituciones las que van a hacer la diferencia dentro del precio de BTC. Bueno, sigamos. Entonces, ¿qué son los mercados OTC? Los mercados hacen referencia al mercado financiero extrabursátil. ¿Qué quiere decir el mercado extrabursátil? Es un tipo de mercado que no tiene intermediarios y que se negocian valores de una empresa por fuera de la bolsa de valores. Fuera de la bolsa de valores. ¿Sí? O sea, un activo de estos no tiene que estar inscrito en la bolsa de valores para poder estar dentro del mercado. ¿Sí? Sino que es un mercado descentralizado. ¿Manejado por quién? Por los brokers. Por los bancos. Y en este caso, en las criptos, que también te hacen de broker, por los exchange. ¿Sí? Entonces, vea, aquí vienen los jugadores, los grandes jugadores del mercado OTC. Ojo, son operaciones que las empresas hacen directamente entre sí. ¿Sí? Y ya les voy a explicar por qué esto es importante. Sin tener que recurrir a un intermediario como el sistema bancario o la bolsa de valores. ¿Por qué esto es importante dentro del ecosistema OTC? Porque muchas veces cuando vemos analistas técnicos haciendo referencia a estos mercados, estos analistas técnicos, por ejemplo, utilizan
indicadores. ¿Por qué los indicadores no funcionan? Ojo, no funcionan, no sirven para nada dentro del mercado OTC. Porque los indicadores lo que están haciendo es generar un reporte acerca de las transacciones que se están realizando dentro de un mercado específico. ¿Esto qué quiere decir? Les voy a mostrar aquí con la gráfica de TradingView. Si yo estoy viendo este US dólar frente al COP, Colombian peso, yo tendría que identificar de dónde sale esta gráfica. ¿Sí? Los voy a poner en contexto. Por ejemplo, entonces tenemos el dólar estadounidense contra el yen. ¿Sí? Este dólar estadounidense contra el yen sale de un broker que se llama Oanda. ¿Sí? ¿Qué sucede? Cuando nosotros ponemos, por ejemplo, vamos a poner cualquier indicador puesto en nuestro TradingView. Pongamos, por ejemplo, el RSI, que es muy clásico. Índice de fuerza relativa. Entonces, en el índice de fuerza relativa vemos que esto va para arriba y para abajo, ¿cierto? Esto es un indicador estocástico. Este indicador, ¿qué nos quiere decir? Que cuando está por encima de 60 o cuando está por debajo de 40, nos indica que hay una sobrecompra o una sobreventa del activo. Esto no existe dentro del mercado del Forex. ¿Por qué no existe? Porque el RSI se mueve a través de la gestión de volumen realizada dentro, pongamos el volumen también, dentro del mercado. ¿Pero de cuál mercado? Del mercado de Oanda, ¿sí? No del mercado general. ¿Por qué? Porque existe Oanda, porque existe FX Choice, porque existe London Capital, porque existe una cantidad de brokers que ofrecen el servicio. ¿A qué hace referencia este volumen y a qué hace referencia este RSI? A las transacciones específicas que se están realizando en Oanda, ¿sí? No en todo el mercado, no existe un volumen centralizado para el mercado del Forex. Tampoco existe un volumen centralizado para un RSI, ¿sí? Esto, el volumen y el RSI nos funcionaría en un mercado centralizado, como por ejemplo el mercado de las acciones, el mercado de los bonos, el mercado de los ETFs, ¿sí? Que son centralizados, que tienen que pasar por una bolsa de valores, que tienen que dar informes trimestrales acerca de las transacciones que se están realizando dentro de las bolsas de valores, ¿sí? Aquí no hay que hacer nada de eso. Por eso el mercado OTC es un mercado que tiene mucho de ancho como de profundo, ¿sí? Y si usted no sabe por dónde meterse en ese mercado, está literalmente perdido. En estos días estaba escuchando o estaba viendo una página que muchos utilizan, no voy a decir cuál, no voy a generar polémicas frente al asunto, que muchos utilizan para ver, por ejemplo, análisis de personas acerca del mercado. Dentro de ese análisis que veía, estaban utilizando, por ejemplo, el RSI clásico en un gráfico de BTC. Es lo más incoherente que yo he escuchado en el mundo, ¿sí? ¿Por qué es incoherente pensar que RSI nos va a decir algo sobre el mercado del BTC? Porque el BTC es como Forex, ¿sí? Es como las criptos. Está en cantidad de mercados diferentes. Está en una cantidad gigantesca de transacciones. Muchas de esas transacciones no son tracegables. ¿Por qué? Porque muchos de los exchange no están obligados a hacerle un seguimiento a sus estadísticas de transacción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si fuera así,
nosotros sabríamos cuando Grayscale metió $26 millones en operaciones en BTC. ¿Pero por qué no lo sabemos? Precisamente porque los exchange no tienen la obligación de decir, es que este me compró tanto, ¿sí? O es que este está haciendo tanta cantidad de transacciones. Eso lo podemos saber a través de la red de blockchain, pero no lo podemos saber a través de las transacciones que se hacen dentro de los exchange, ¿sí? Entonces es ilógico que nosotros estemos realizando ese tipo de cosas. Vean qué complejo es este mundo, ¿sí? Y qué tan diferente es la percepción de los analistas técnicos viejos, ya de larga data, con los nuevos analistas técnicos, que no tienen que ver tanto con lo técnico, sino más bien con cómo se refleja lo fundamental dentro de la gráfica. Listo. Ojo, los participantes del mercado en OTC suelen ser grandes empresas, bancos, brokers o entidades financieras, ¿sí? Que establecen que una simbiosis que permiten a todos obtener beneficios y asegurar la liquidez de sus activos, por lo que suele representar el mayor volumen de instrumentos financieros que los ofrecidos a través de la bolsa de valores, ¿sí? El mundo cripto en estos momentos, ¿cuánto es que mueve? ¿Cuánto es la capitalización del mundo cripto en estos momentos? ¿Quién me dice por ahí? ¿Estamos en qué? ¿En 3 trillones? 1.5 trillones. 1.5 trillones. Vean la capitalización general de todo el mercado, ¿sí? Dentro de esa capitalización hay un montón de transacciones que se mueven a través de un montón de brokers, ¿sí? Que en este caso, como les digo, se llaman exchange, ¿sí? No se presentan como brokers como tal, sino que son exchange o casas de intercambio. Listo. Ojo, diferencias entre estos mercados, pues ya hemos escuchado varias, pero vamos a puntualizar. Entonces, los principales jugadores del mercado dentro del mercado OTC y el resto de los mercados es que este mercado de OTC hace algunos años estaba centralizado en los bancos, ¿sí? Ya en el mercado cripto, que también es un mercado OTC, también vemos que no solamente son los bancos los que están infiriendo, sino también las instituciones de financiación. También vemos los famosos, ¿cómo es que se llaman? Los centrales de inversión, ¿sí? Y también tenemos a las personas naturales, ¿sí? Como tú, como yo, como cualquier otro que quiera estar dentro del mercado haciendo transacciones dentro de él, ¿cierto? Listo. Ojo, los tiempos de administradores. ¿A qué me refiero con esto? Cuando ustedes ven el mercado de Forex, ustedes ven que el mercado tiene apertura y cierre, ¿sí? Una apertura y un cierre. Resulta que en el mercado cripto no, el mercado cripto nunca cierra, ¿sí? Como el mercado de Forex tiene apertura y cierre, muchas de estas, entre comillas, manipulaciones se dan o en la apertura o en el cierre, ¿sí? ¿Por qué? Porque son los momentos claves donde las instituciones pueden definir un precio, ¿sí? O yo aperturo en un precio favorable o yo cierro en un precio favorable. Entonces, las manipulaciones de las instituciones se dan o en la apertura o en el cierre, a principio de semana y el fin de semana, ¿sí? Por eso nunca, escúchense bien, nunca, nunca dejen operaciones abiertas
en fin de semana en Forex, ¿sí? O al menos operaciones en limit para apertura el lunes. Nunca vayan a hacer eso, porque las instituciones entran con muchísima fuerza los lunes y cierran con muchísima fuerza los viernes. Como el mercado cripto no tiene horario, pues entonces no sabemos exactamente cuándo van a entrar las instituciones o cuándo se van a retirar. Hay que estar pendiente 24/7, ¿sí? Listo. Las características fundamentales. Bueno, los fundamentales tienen que ver dentro del mercado del Forex con las políticas monetarias, ¿sí? Como es una comparación entre monedas, pues entonces tenemos que saber acerca de políticas monetarias para saber cuáles van a ser los cambios dentro de esas monedas, o más bien dentro de esos sistemas monetarios, ¿sí? Lo otro es que la relación entre oferta y demanda también tiene que ver con las relaciones entre los países, ¿sí? Recuerden China 2020, cuando tuvo tantos problemas con Estados Unidos por los vetos arancelarios, China tuvo que empezar a generar un comercio propio, porque todo el comercio, casi el 80% del comercio de China, tiene que ver con otros países. Y cuando Trump, con los vetos arancelarios, pues entonces China se vio muy afectado con relación a lo que le vendía a Estados Unidos y a lo que le vendía a otros países, ¿sí? Y en estos momentos también están casi igual en el mismo juego, solo que ahora Tailandia es un centro de alianza con Estados Unidos y Tailandia siempre ha tenido sus relaciones con China y con la producción que ellos desarrollan. Entonces, ese juego va para largo. ¿Eso qué hace? Que las monedas fluctúen, que la economía sea diferente y que los movimientos del mercado, por lo tanto, sean diferentes. ¿Qué sucede con BTC y con otras monedas? ¿Por qué nombro tanto a BTC? Pues porque BTC es como el papá. Si BTC va para arriba, pues todas las monedas van para arriba. Todos los órdenes criptográficos van para arriba. Si BTC baja, pues todos los órdenes criptográficos bajan, ¿sí? Es un problema de correlación que a largo plazo las instituciones no van a querer. Entonces ahí sí vamos a ver la verdadera manipulación del mercado. ¿Qué pasa con BTC? BTC no depende específicamente de los cambios de políticas, ni de los cambios económicos, ni de los cambios transaccionales entre los países, ¿sí? Depende más es de la oferta entre los jugadores y de cómo esos jugadores mantienen, sostienen o venden el activo, ¿sí? Es eso, es un poco más simple, no es tan intrincado como el mundo del Forex. Listo. La supervisión de mercado. ¿Qué pasa con la supervisión de mercados? A pesar de que el mundo del Forex es un mundo descentralizado, digo, tienen que darle cuentas a los grandes centros monetarios, ¿sí? Entonces ellos tienen unas reglas dentro de los países en los que están operando. Dentro de esas reglas es que ellos no pueden mover el mercado cierta cantidad, ¿sí? Creo que es 600, 400 pips diarios, ¿sí? No pueden mover más de 2000 pips semanales hacia un lado, ¿sí? Tienen que moverse hacia un lado y hacia el otro, ¿sí? Entonces, como ven, ellos tienen unas reglas de juego, ¿sí? Dentro de BTC, la supervisión de los mercados todavía no existe. Y eso es lo que están queriendo hacer algunas políticas del gobierno, porque ven que se está descontrolando tanto el precio como el público, se están descentralizando las finanzas, se está creando una finanza que no es controlada por el gobierno. Entonces hay muchos gobiernos detrás del, del manejo centralizado dentro de los países acerca del activo financiero, ¿sí? Y hay unas limitaciones legales, como decía Forex, por ser un mundo manejado por bancos, pues ellos también tienen unas limitaciones legales frente a la cantidad de dinero que pueden mover
dentro del mercado, y no solo la cantidad de dinero, sino la cantidad de transacciones que pueden realizar, ¿sí? En BTSO esto no existe, no existe. Entonces, si esto no existe dentro de BTC, las grandes instituciones todavía tienen gran ventaja para mover el precio, ¿sí? A largo plazo, esperemos que pierdan esa ventaja. Bueno, Andrés, ¿te hago preguntas una hasta aquí. pregunta? Sí, tengo una pregunta que no me queda muy clara entonces. Sí, Mauricio, cuéntame. El BTC entonces no tiene mercado TC. Es un mercado OTC, ¿sí? Es un mercado OTC porque es un mercado descentralizado, no es manejado por un ente central, Listo. no está regulado por un ente central, ¿sí? Igual que el Perfecto. O Forex. sea, correcto. Sino que a lo que me refiero es que no se pueden manejar BTCs por fuera de las exchanges. Siempre las tienes que verlas ahí. Claro, tú puedes manejar una wallet, es más, tú puedes tener BTC en una USB, ¿sí? Sacado de una Ujú. wallet y se la puedes pasar a alguien físicamente y decirle, mira, aquí están 5 millones de dólares en tu USB, ¿sí? Y eso es una transacción, ¿sí? Porque pasó de un Correcto. usuario a otro y eso no está regulado. Correcto, pero no va a afectar el mercado, porque finalmente esas BTCs nunca entraron por el mercado. No, no O va a sea, lo que afectar me el refiero mercado. es que esa manipulación que hay en el Forex, que vos decís pilas con operar o dejar operaciones abiertas los fines de semana, porque ahí es donde se arma la, la de Troya entre las grandes instituciones y siempre uno es Sí, el que termina perdiendo. En el mercado cripto eso no se ve. no, eso no se ve, eso no se ve. En el Perfecto. mercado cripto puede ser en cualquier momento, ¿sí? ¿Por qué? Ay, Porque el mercado pero cuando cripto nunca ellos cierra. entran, sí los vemos. Eso. A lo que me refiero es que cuando una institución entra, sí la vamos a ver. Es correcto, ¿sí? Pero Yo estuve, pero también está el riesgo de que no entre por todas las exchanges, por lo que te estoy entendiendo. O sea, puede que entre sí, solo por no, una y en una exchange en la que yo esté, no voy a ver eso. Cuando menos pienso voy a ver un cambio de precio, pero nunca me di cuenta que fue que entró una institución o qué. es correcto, es correcto. Se ve es en el cambio del precio cuando ya se ve reflejado ahí dentro de la gráfica, ¿sí? Pero tú no puedes decir, es que yo sé que BlackRock está comprando tanta cantidad de BTC porque en OKEX, por ejemplo, entró una transacción de 20 millones de dólares. No lo sabemos. Eso puede ser de Ujú. una persona natural, eso puede ser de un fondo de inversiones, puede ser de un hedge fund que le dio por decir, ve, vamos a diversificar por acá. Sí, pero no lo vamos a saber específicamente acerca de quién es el que está comprando eso, no. ¿Cuál puede ser la exchange que se comporta más como con el promedio del mercado? Eh, pues la gran mayoría de las transacciones pasan por Coinbase, ¿sí? Coinbase es uno de los grandes centralizadores de digámoslo así, del mercado más grande, ¿cierto? ¿Y qué Pero piensas de Binance? el segundo está Binance, ¿sí? Y Ujú. así sucesivamente. Pero todos se reparten el mercado de alguna forma, entonces no sabríamos cómo específicamente darle una equivalencia a eso, ¿sí? Perfecto. Y el uso de los indicadores, vos decís que eso es bobada. Al menos los estocásticos, esos, o sea, No sirven, a no eso, ser de que sean nativos de la criptografía. ¿A qué me refiero? Que sean nativos de la comparación entre los mercados criptográficos. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo aquí, aunque esto ya es muchísimo más avanzado, pero pues para que entiendas cómo se podría manejar. Por ejemplo, yo tengo aquí un indicador que se llama columnas de volumen delta, ¿sí? ujú. ¿Qué hace este indicador? Voy a quitar esto otro por aquí, no nos confundamos. Y esto no va a haber nada aquí, porque estoy en un par de Forex ahora sí. BTC.
Listo. Uy, ya vamos en los 52.000, qué belleza. ¡Ah! Qué pena. Me sorprende esto. Bueno, entonces, por ejemplo, ¿qué pasa dentro de este indicador? Este indicador lo que hace es comparar el volumen de todos los exchanges existentes por los cuales se comercia BTC, ¿sí? ¿Y qué compara? No solamente compara el volumen de la cantidad de BTCs, o más bien no de BTCs, sino la cantidad de órdenes al mercado que se están desarrollando en cada uno de los exchanges, sino que también lo compara con la apertura del cierre del precio, ¿sí? Entonces esto me da una tendencia Pero en la cual yo puedo confiar a largo plazo. para tener ese indicador, entonces sí tiene que haber una entidad que está centralizando esos volúmenes. No, ¿por qué lo digo? Porque lo que hace este indicador es coger los datos que están como datos abiertos dentro de la red criptográfica. ¿Sí? Recordemos que el blockchain lo que hace es registrar cada una de las transacciones y que cada una de esas transacciones es de libre acceso a las personas que están realizando las transacciones dentro de los exchanges, ¿cierto? Los exchanges no tienen por orden judicial o por orden de gobierno que publicar esas transacciones, pero esas transacciones son abiertas. Para eso existe el blockchain, ¿cierto? Para eso se inventó, para que todas las transacciones fueran abiertas al público. ¿Sí? Y ese indicador no sale en cualquier parte. ¿Ese lo compraste? ¿Qué? Imagínense que es gratis. Esas son las cosas que necesitamos en la clase, Andrés. Vea, aquí les dejo el nombre. Se llama, esperen, yo les digo cómo se llama específicamente. Es que como es un indicador tan pesado, muchas veces me pone lento el iPad. Porque está como aquí haciendo muchas... Ahorita yo les paso entonces el nombre por ahí, por el chat. Se llama volumen... SOP, SOPR. No, ese es otro, ese sí hay que comprarlo. Ya. Y en estos días lo vamos a ver cuando veamos las métricas en Glassnode. Pero este se llama volumen delta, volumen delta pro. Delta Volume Columns Pro, véalo acá. Que no, véalo acá. Delta Volume Columns Pro. Si ustedes son buenos en métricas, métanse con ese indicador. Si no, ni lo toquen. Se van a confundir un montón. ¿Sí? Se van a confundir un montón. Pero el indicador tiene ahí en el manual, ustedes saben que aquí los indicadores tienen manual, aquí en el manual, cómo funciona, ¿sí? ¿Qué es lo que compara, de dónde saca los datos y qué es lo que está haciendo con esos datos? ¿Listo? Listo, papá, muchísimas gracias. Listo, perfecto. Listo. Bueno, última intervención. ¿Quién quiere preguntar? Porque ya se nos va volviendo denso el Zoom con tanta información. Que nadie. Sea María, tantos que hay y ninguno va a preguntar. No van a aprovechar. Trading Vibes. Vibe with the tribe.